Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El número, la cantidad de magnicidios políticos que se han producido en Colombia, la verdad es que impresiona. Cualquier observador ajeno a Colombia se va a impresionar. Me imagino que los colombianos también. Pero empezamos a contar la cantidad de políticos que aspiran a la presidencia de la República, que han muerto en Colombia, y la verdad es que es impactante. El último, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, de solo 39 años, militante y senador del partido Centro Democrático. El 7 de junio estaba en un barrio de Bogotá, cuando fue asesinado por un muchacho de 15 años. La pregunta es quién manda a este muchacho, por qué lo mataron, si es que tenía reales posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Su funeral fue ahora recién, esta semana. Falleció el 11 de agosto después de 2 meses de agonía en un centro de salud después de este asesinato, después de este homicidio que se concretó ahora recién, porque estuvo agonizando 2 meses. Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, estuvo en los funerales, incluso hizo una locución en los funerales con palabras de un expresidente. Estamos en contacto con él y le agradecemos desde ya que nos otorgue esta entrevista. Y queremos preguntar, ¿quién era Miguel Uribe Turbay? ¿Quién era este político y si es que tenía reales posibilidades de llegar a ser presidente de Colombia? Muchas gracias por estar con nosotros. Tomás, un saludo para usted y para quienes nos ven en este momento. Miguel Uribe Turbay, era un joven político colombiano, un ciudadano ejemplar, un gran padre, un gran hermano, un gran compañero del ejercicio político, un hombre que el designio de la vida y de la historia lo tenían preparado para ser presidente de la República. Nieto de un expresidente de Colombia, el doctor Julio César Turbay Ayala. Un hombre químicamente bueno, Tomás, que sufrió una tragedia, de esas tragedias que a uno le entristecen el alma y el corazón, porque su vida fue rodeada de la tragedia. A la edad de 4 años, su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada por el narcotráfico hace aproximadamente unos 34 años. Y mire usted la paradoja. Su hijo Alejandro, de 4 años, hoy vive la misma tragedia que vivió Miguel en ese momento. El asesinato de su madre, Alejandro vive hoy el asesinato de su padre. Un hombre que, como lo expresaba yo en el homenaje que se le hizo en el Congreso de la República de Colombia, en palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez, un hombre que estaba preparado espiritualmente para ser presidente de Colombia.
En las encuestas no tenía tanto apoyo, en las encuestas que se estaban haciendo en Colombia. ¿De verdad tenía reales posibilidades de llegar a la presidencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, porque hay elecciones el próximo año, la segunda, ¿a quién molestaba él? ¿A quién incomodaba? Porque lo matan. ¿Cuál es el asunto para matar a un político joven de 39 años que la represión policial después, la Fiscalía, el Ministerio Público, pueden encontrar a los responsables y por lo tanto corren un riesgo enorme en matar a un político? ¿Por qué? ¿A quién incomodaba Miguel Uribe Urtubey? Tomás, frente a la primera pregunta, era muy difícil de saber realmente porque aún faltaba mucho para las elecciones de la primera vuelta en Colombia. Las elecciones de primera vuelta en Colombia son en mayo del 2026. Pero hay una realidad. El Partido Centro Democrático, del cual yo hoy tengo el honor de presidir a nivel nacional, estaba en un proceso de selección de su candidato presidencial. Lo habíamos iniciado en octubre del año pasado. Y Miguel, al igual que otros 4 precandidatos, estaban en esta carrera para ser el candidato oficial del Centro Democrático. Y yo tenía la plena seguridad, Tomás, que cuando el Partido Centro Democrático, el partido del presidente Álvaro Uribe Vélez, el partido de la oposición al gobierno de Petro, eligiera su candidato presidencial, el tema iba a ser completamente distinto, porque nuestra intencionalidad de voto estaba dispersa en 5 precandidatos y sobre todo con demasiada antelación al ejercicio electoral. Entre otras cosas, Tomás, porque la campaña se había precipitado por la situación de la coyuntura política colombiana. Yo creo que el candidato del Centro Democrático, hubiera sido Miguel o no hubiera sido Miguel, tenía una alta posibilidad de ganar la presidencia. Miguel estaba punteando en las encuestas internas del partido, en las encuestas que se estaban haciendo en Colombia. Estaban ahí en un cabeza a cabeza con otra de las precandidatas. La segunda pregunta. Yo no tengo la más mínima duda que Miguel estaba incomodando al narcoterrorismo de Colombia. Miguel era una amenaza para el narcoterrorismo por la contundencia de su argumentación, de sus ideas, de sus posturas públicas, de sus posturas políticas. Miguel Uribe incomodaba a Gustavo Petro como presidente de la República. ¿Quién lo mandó a matar? ¿Por qué lo mataron? ¿Dónde se planeó su magnicidio? Aún no lo sabemos, Tomás. Esa es la respuesta que queremos oír los colombianos. Porque Colombia ha tenido una gran paradoja, Tomás, lo decía usted al principio de esta entrevista. Mire las paradojas de Colombia. Hemos sido el país con la democracia más estable de Latinoamérica en nuestra era republicana. Desde 1830 al 2025 solamente hemos tenido una interrupción democrática en el golpe de Estado de 1953 del general Rojas Pinilla. Hemos tenido la economía de alguna u otra manera también más estable de Latinoamérica, manejada por un Banco de la República, un Banco Central independiente, pero hemos sido el país más violento de Latinoamérica. Y hoy, con este dolor tan grande, es como si estuviéramos viviendo otra vez la pesadilla de los magnicidios, de la violencia política, de asesinar y acribillar a quien piensa distinto. Esto nos genera una enorme preocupación como nación y como democracia. Yo creo que Colombia atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia, por lo menos de su historia reciente, en su democracia. Colombia no había tenido inestabilidad política, o no por lo menos en las últimas décadas. Hoy estamos sintiendo inestabilidad política. Lo único que pedimos, y con esto termino, Tomás, es ojalá se le diga rápidamente al país quién ordenó la muerte de Miguel, por qué lo mataron, en dónde se planificó, porque de lo contrario pasará nuevamente como uno de los crímenes impunes, de los tantos crímenes impunes políticos que ha tenido Colombia. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar una pregunta planteada. Si hay tanta violencia en Colombia, y aquí tengo la lista de todos los
políticos que han matado en Colombia, que es una enormidad, ¿por qué no tienen protección? ¿Por qué no hay protección policial para un precandidato a la presidencia? ¿Cómo es posible que la madre de Miguel Uribe, Diana Turbay, fuera asesinada? Tenía 41 años cuando fue asesinada, dejó a su hijo, hoy asesinado, Miguel Uribe Turbay, de 5 años, y todo sigue igual. Fue asesinada por narcotraficantes, por el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Después de todo este tiempo, después de décadas, ¿por qué todo sigue igual y por qué no hay protección a las figuras políticas? Volvemos en un instante. Las noticias no descansan. Informamos las 24 horas. Bio Bio, la radio. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático. La pregunta quedó planteada. Tenemos una enorme lista de políticos muertos en Colombia. ¿Por qué todo sigue igual? ¿Por qué si la madre de Miguel Uribe, hace ya tantos años, Diana Turbay, fue asesinada por el narcotráfico, por el cartel de Medellín, y los políticos no tienen siglos de asesinatos? Ella era una periodista, pero escribió además un diario. Yo recuerdo que Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro relató este asesinato y lo que ella vivió, y resulta que ahora matan a su hijo. ¿Por qué este político que quería ser presidente de Colombia no tenía protección por parte de la policía? Si es que es un país violento. Tomás, hay dos preguntas, ambas muy importantes. Empiezo con la primera y es, ¿por qué pareciera que Colombia estuviera detenida en el tiempo? Y le voy a decir lo siguiente. La gran tragedia de Colombia en los últimos 40 años, bueno, de Latinoamérica, pero especialmente de Colombia, ha sido el narcotráfico. El narcotráfico logró lo impensable en una nación, y es que alteró e invirtió los valores de una nación. Eso pareciera impensable. En los años 80, en la época de Pablo Escobar, que logró arrodillar al Estado colombiano. Posteriormente, en los años 90, las FARC, el grupo narcoterrorista más grande del mundo, el grupo narcotraficante más grande del mundo, por poco logra arrodillar al Estado colombiano. Llega el expresidente Uribe en el 2002 con una política clara de seguridad, denominada seguridad democrática. Y por primera vez, desde los años 80, este país había entendido que al narcotráfico había que combatirlo con determinación y con carácter, que no se le podía conceder ningún espacio al narcotráfico y al terrorismo, que estaban prácticamente convirtiendo a Colombia en un estado fallido. Y se logró un gran avance, Tomás. El país tenía cerca de 200.000 hectáreas de coca y terminamos al final del 2012 más o menos con 48.000. Juan Manuel Santos llega al poder en el 2010, haciéndose elegir con las tesis de Álvaro Uribe Vélez, pero traiciona la política de seguridad democrática y le entrega el país a las FARC. Le entrega el país a las FARC
premia a estos criminales de lesa humanidad con curules en el Congreso de Colombia, con total impunidad. A hoy no hay una sola sentencia en contra de las FARC. El país vuelve a pasar de 48.000 hectáreas de coca, oiga esta cifra, Tomás, a 200.000 hectáreas de coca. Hoy estamos cerca de las 300.000. Pero por si fuera poco, Gustavo Petro se sienta a negociar ya no solamente con los grupos criminales como las disidencias de las FARC, sino el ELN y cuanto mafioso y narcotraficante. Y prácticamente Colombia hoy vuelve a padecer lo que padeció en los años 80. En más de 600 municipios de Colombia hay control territorial por parte de narcoterroristas. Esa es la primera explicación, Tomás. Hay sectores políticos de Colombia que no han querido enfrentar al narcoterrorismo. Y mientras aquí no se enfrenta al narcoterrorismo, este país, ni ningún país podrá salir adelante. Y le termino de contestar la segunda pregunta. ¿Por qué los políticos colombianos, el Estado debería garantizar la vida y la integridad de todos los colombianos, de todos los ciudadanos, incluyendo los políticos? Pero mire usted esta paradoja. En este gobierno, que fue un gobierno de oposición muchos años, se les brindó completa seguridad entre el año 2002 a 2010. Este gobierno ha sido incapaz de brindarle seguridad a la oposición política. Ha sido incapaz, en mi opinión, de manera consciente y dirigida. ¿Sabe cuál es la mejor manera de arrasar con la oposición? De acribillar con una oposición, negándole seguridad o quitándosela. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, Tomás. O nos niegan la seguridad o nos la quitan. ¿Por qué? Porque al final yo creo que este gobierno socialista de Gustavo Petro, pareciera que con una conducta omisiva, o no sé si dolosa, quisiera arrasar con la oposición política de Colombia. La familia de Miguel Uribe Turbay pidió al presidente Gustavo Petro no asistir a los funerales. ¿Por qué pidió eso? Tomás, porque aquí hay una responsabilidad política en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Y esa responsabilidad política está en cabeza de Gustavo Petro como presidente de Colombia. El instigamiento de Gustavo Petro, el llamado a la violencia política, la bandera que sacaba de manera permanente en los últimos meses de guerra a muerte, señalando a la oposición y al Congreso, la estigmatización permanente, la adjetivización con términos como asesinos, fascistas, extrema derecha. Nosotros hemos creído que el presidente de la República, Gustavo Petro, tiene una responsabilidad política en este magnicidio. Es como si Gustavo Petro, que sus palabras se hubieran convertido en las balas que asesinaron a Miguel Uribe Turbay. Y yo creo que la familia de Miguel, así como nosotros como colectividad política, no queríamos que Gustavo Petro hiciera presencia. A nosotros nos hubiera generado una enorme indignación que Gustavo Petro, quien tiene responsabilidad política en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, se hubiera hecho presente en las honras fúnebres de él. Hacemos un pequeño alto. Dejo la pregunta planteada. ¿Qué ocurre con la investigación policial, la investigación de los fiscales? Hay personas que están imputadas, pero ¿se conoce realmente la motivación? ¿Se sabe exactamente, porque hay personas que se dice que son los autores intelectuales, ¿se sabe por qué ellos ordenaron este asesinato? Volvemos en un instante. Termina el día junto a nosotros. Te espero a las 9 de la noche, de lunes a viernes, por las pantallas de BioBio TV. Tenemos temas del día, invitados musicales, conversación, entrevistas y mucho más para pasarlo bien y terminar como corresponde el día. Hoy, por las pantallas de BioBio TV.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Gabriel Vallejo. El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue el 7 de junio, el atentado contra él fue el 7 de junio, murió el 11 de agosto después de 2 meses prácticamente de agonía. Precandidato presidencial del Partido Centro Democrático. Se han detenido algunas personas, se detuvo un muchacho de 15 años que disparó una pistola Glock. Se dice que fue pagado. Cuando lo detuvieron dijo que iba a contar todo. Hay algunas personas que se sindican como autores intelectuales que habrían mandado a matar, están detenidos, pero yo no he leído, a lo mejor estoy desinformado, cuál es la razón por la que lo mandaron a matar. Están las personas detenidas. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que se sabe? Tomás, se lo digo con dolor de colombiano y de compañero de Miguel, no lo sabemos. Aquí el presidente de la República, de manera irresponsable, ha lanzado unas hipótesis, en mi opinión, cortinas de humo. Inicialmente habló de la Junta de la Mafia, que él denomina está ubicada en Dubái. Posteriormente apuntaba a las disidencias de las FARC y la Segunda Marquetalia. Hace poco habló del ELN. Y óigame esto, que es de no creer. ¿Usted sabe a quién acusó el presidente de la República hace pocos días? Al ex canciller de Colombia, de su gobierno, al doctor Álvaro Leiva Durán. Es decir, el modus operandi que ha ocurrido en Colombia de los crímenes de Estado, porque pareciera que este fuera un crimen de Estado, es igual. No sabemos quién ordenó la muerte de Miguel, por qué lo mataron, no lo sabemos. Y esto nos genera un enorme dolor, porque a medida que pasan los días, las semanas, sí, capturaron a los autores materiales de manera rápida y agradecemos la velocidad de las autoridades colombianas, pero esto no es suficiente. Aquí necesitamos saber, Tomás, quién ordenó la muerte de Miguel y por qué lo mataron, dónde se planificó su asesinato. Bien lo decía usted, a quién le estorbaba Miguel. Esa es la verdad que necesitamos conocer los colombianos y el mundo. Hasta el momento, lo único que tenemos son hipótesis muy distintas entre todas, muy distintas entre ellas. Por eso el día del homenaje le pedíamos a los gobiernos amigos de Estados Unidos, de Israel, del Reino Unido, a sus agencias de inteligencia, que le ayuden a los jueces colombianos y a la fiscalía y a los organismos de inteligencia y de investigación para que se sepa la verdad, porque de lo contrario va a pasar lo que ha pasado en Colombia, como pasó con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, como lo que ha pasado tantas veces con líderes políticos asesinados en este país. Hace unos días, el 11 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, fue asesinado en la frontera de Colombia con Venezuela. Era el segundo al mando de la Segunda Marquetalia y dijo que aquí había una disputa por tráfico de drogas entre el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de la FARC, y que él era el autor intelectual del homicidio del ex candidato presidencial, de Miguel Uribe Turbay. ¿Está muerto entonces el autor intelectual por una pelea entre narcotraficantes y así termina todo? Tomás, no lo sabemos. Hace poco salió en Colombia de que no estaba muerto este criminal. Hace pocos días salió que no estaba, que al parecer no estaba muerto. Pero yo pregunto y le pregunto al señor ministro de Defensa, ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde están los informes de inteligencia? No, Tomás, es que aquí el modus operandi ha sido siempre el mismo. Cortinas de humo permanentes para distraer, para confundir a la opinión colombiana. Lo único que pedimos es justicia. Y para que haya justicia por el asesinato o el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se requiere la verdad. Por dolorosa que sea, por difícil que sea, exigimos
que se nos diga la verdad, quién ordenó la muerte de Miguel y por qué lo mataron. Si están los autores materiales detenidos, que son, ellos saben, quienes les ordenaron matar, debería ser fácil llegar a la verdad. Es que hay encubrimiento, o sea, personas que no habiendo participado en el asesinato realizan una serie de acciones para que no se llegue a la verdad. ¿Acusa usted de encubrimiento a alguien? Tomás, no lo sé si habrá encubrimiento o complicidad de alguien, porque aquí puede ser encubrimiento o complicidad, pero lo que uno le frustra, le genera dolor, es que prácticamente la investigación para averiguar quién ordenó este magnicidio es como si se hubiera quedado detenida en el tiempo. Y entre más días pasen es mucho más difícil. Yo no he comprendido por qué con la captura de los autores materiales no se ha logrado establecer con claridad la hipótesis más creíble, más contundente de las razones por las cuales mataron a Miguel Uribe. No lo sé por qué. Lo único que yo le puedo decir a usted y a quienes nos ven es que aquí han construido una serie de hipótesis, todas muy distintas, todas al parecer muy fantasiosas, pero no se ha llegado al fondo del asunto, que es quién mató a Miguel Uribe Turbay y por qué lo mataron. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos acerca de lo que está ocurriendo en estos instantes con este asesinato macabro en Colombia. Muchísimas gracias. Tomás, a usted muchas gracias. Un buen día para todos. Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, el partido del que era precandidato presidencial, el asesinado Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia, asesinado en un magnicidio hace casi 2 meses. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.